silenciar el micrófono y dejar las cámaras prendidas, así nos vemos, nos encontramos. Sí, perfecto. Hola, Hola, buen día. Ya en buen día. unos minutitos arrancamos. Si pueden silenciar los micrófonos y dejar las cámaras. En un minutito estamos Bueno, arrancando. yo tengo un problema, que no tengo suficiente señal, por eso apagaba la cámara. Se Bueno, me va cortando, ¿sí? lo que necesites. Sí, claro. Bueno, disculpen, pero donde estoy la señal es muy bajita. ¿Eh? Bueno, gracias. Voy a apagar la cámara por eso. Mm, Anclar en el hablante. ujú. Lo voy a poner así para hacerlo bien. Bueno, arrancamos entonces. Buen día para todos y todas. Seguro se seguirán sumando algunas personas más y varias ya nos avisaron que van a llegar al diferido. Eh, Como no sé si todos saben, somos parte de la turma 284 de Germinar de Mendoza y hace un tiempo empezamos este ciclo de charlas con Mariano, que en un principio era una y él abrió la posibilidad de seguir y gratamente la recibimos, ya que bueno, Germinar tiene este modelo de la economía fraterna, del que hemos ido aprendiendo en el proceso de vivirlo. Tuvimos una charla sobre cómo abordar la espiritualidad en el trabajo con organizaciones y una charla sobre economía fraterna. Y en esa charla, bueno, apareció este tema de los pactos y los acuerdos, y, y ahí mismo Mariano decía que daba para una charla, y en eso de profundizar en este tema encontramos una charla desarrollada con la Escuela El Trigal sobre este tema. Lo escuchamos parte del equipo y nos pareció superador en algún punto tomar esa charla, verla y ya profundizar, ir a otro nivel de entendimiento, si se quiere, del tema, ya que sabemos que hay como ahí toda una comunidad practicando estos temas. En nuestro caso, somos una familia intentando armar una escuela en la montaña con otras 7 familias de niños de 3 años, entonces nos toma así el cuerpo, a mi compañero y a mí, y entonces fue como lo charlamos con Daud en ese momento, como, ¿será lo más marketinero? ¿Conseguiremos más gente? No sé, pero necesitamos esto. Y si nosotros lo necesitamos y lo sentimos, sabemos que hay otras personas que también lo necesitan. Entonces, como representantes de algo más grande, de nuestra no, egoísmo ampliado, de nuestro egoísmo ampliado lo tomamos para proponer esta charla y, y bueno, gracias Mariano, gracias a todos por estar acá y te escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Muy bien, Nos perfecto. vamos interactuando, ¿sí? Así con jeroglíficos, manos, caras. Así trascendemos estas ventanitas y se pone calentito el ambiente, ¿sí? Bueno, qué alegría volvernos a ver y seguir buscando juntos caminos e ideas que nos puedan ayudar a gestar lo que queremos en cada lugar, lo que cada uno está proponiendo y justamente, como decía Marian recién, invitando a otros a una aventura de ir aprendiendo lo social en un tiempo donde estamos olvidando o hemos olvidado lo social como fue posible en otras épocas y estamos redescubriéndolo desde nuevas capacidades que traemos. Por eso es interesante siempre de nuevo recordarnos mutuamente que no nos sale lo social y que lo estamos aprendiendo. Y no hacer de cuenta como que nos tendría que salir porque ya somos todos adultos. Bueno, no. Es nuevo esta socialidad que estamos aventurando, que estamos recorriendo, es nueva, no hubo nunca en la humanidad a nivel popular. Sí la hubo quizás en espacios de grandes desarrollos de personas,
pero a nivel popular, entre todos nosotros, estamos recién comenzando esta época. Y está bueno hablar de estas cosas para también ir ganando un lenguaje común, ir consagrando palabras a estas ideas, ir reconquistando lenguaje que fue usado también de otras maneras, para que cuando vayamos hablando nos entendamos cada vez mejor. Y esto de todas formas es muy importante hacer cada vez que uno empieza un proyecto con otros, siempre de nuevo intentar aclarar qué es lo que uno está queriendo decir, porque con las palabras que usamos puede que el otro esté entendiendo otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos justamente de acuerdos, cuando uno va a buscar hacer su licencia de conducir, tiene que firmar que está de acuerdo con muchas cosas, pero ¿realmente leyó lo que dice ahí? Bueno, firmemos el acuerdo. Momento, tengo que estar de acuerdo primero. Tengo que quererlo yo también. Bueno, y ya estamos en tema con esto. Un acuerdo es un encuentro de diferentes personas que quieren lo mismo. Estar de acuerdo significa querer lo mismo. No significa opinar lo mismo, significa querer lo mismo. Estamos expresando un contenido de la voluntad al estar de acuerdo con alguien. Y esto es importante aclarárselo cuando científicos estudian un fenómeno, o por ejemplo en la matemática, un fenómeno ideal puro en la matemática, no tiene ningún sentido decir estoy de acuerdo con vos, porque la matemática misma me dice si es verdad o no. No le importa a la matemática si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que simplemente me invita a darme cuenta lo que es. Es un proceso de conocimiento, no es un proceso volitivo. Sin embargo, cuando me encuentro con alguien y decimos, nos encontramos a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, en mi caso aquí, un poco más temprano para los demás, según el reloj que tengan, para charlar de estos temas, bueno, ahí cada uno tiene que poder quererlo. Y va a ocurrir si yo lo quiero y si el otro también lo quiere. Vamos a estar expresando un contenido de la voluntad que como coincide con el contenido de la voluntad del otro, estamos de acuerdo. Y si no coincide, no estamos de acuerdo. ¿Vamos bien? Para empezar, ubicar el campo donde los acuerdos tienen su espacio de vida. Los acuerdos no viven en el ámbito del conocimiento, viven en el ámbito de la voluntad. Por supuesto, se nutren de lo que uno conoce, claro, sí. Pero no son un fenómeno científico, digamos, de estudio, de investigación, sino que, por supuesto, usamos la palabra. ¿Estás de acuerdo coloquialmente para preguntarle a alguien si entendió? ¿Sí? Pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando justamente de qué pasa cuando dos personas descubren que pueden querer lo mismo. Entonces lo escriben y lo que va a estar escrito en ese papel es el acuerdo y lo firman. Y firman el mismo acuerdo, el contrato, por ejemplo, porque los dos quieren eso que está ahí adentro escrito. Y cuando alguien me pregunte, ¿quién sos vos en relación a este acuerdo? Y yo soy el que quiere todo esto. ¿Y vos? Y yo también soy el que quiere todo esto. Ah, somos indiferenciables. Con respecto a los acuerdos, cuando estamos de acuerdo, no nos diferenciamos, somos el mismo. Y ahí radica lo que en otra charla también hablábamos y ahora vamos a abrir esta esfera, el fenómeno de la igualdad en la esfera del derecho. El acuerdo es el evento primario de la esfera del derecho. Y cuando generamos un acuerdo, somos indiferenciables. No hay manera de diferenciarnos, de saber quién es quién, porque queremos lo mismo. Y esto es muy importante de darse cuenta. Otra vez, lo repito, cosas que estuvimos viendo, pero para volver al tema, la igualdad en la esfera del derecho no es un programa, sino que es un hecho.
Es un fenómeno inherente a la esfera del derecho a la igualdad. No es algo que queremos que ocurra, sino que es algo que de hecho ocurre cuando generamos un acuerdo. Todos queremos lo mismo. Y un ejemplo que trabajamos alguna vez es qué pasa, por ejemplo, cuando se firma un contrato escolar entre padres y maestros. Bueno, los padres no van a hacer la misma tarea que los maestros y los maestros no van a hacer la misma tarea que los padres, van a hacer diferentes tareas. Pero ambos van a querer ser el padre, yo, por ejemplo, del niño que va a esta escuela y quiero que vos seas el maestro de este niño que va a la escuela. Yo quiero esas dos cosas. ¿Y vos qué querés? Y yo quiero ser el maestro de este niño que va a la escuela y que vos seas el padre de este niño que va a la escuela. Ah, queremos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pero la repartición de tareas es lo que nos diferencia. Y la repartición de tareas, qué hace quién, no es ya un fenómeno de la esfera del derecho, sino del trabajo concreto de la esfera económica, donde vamos a estar transformando el mundo. ¿Qué es lo que cada uno va a hacer? Es el contenido de la esfera económica dentro del acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esa tarea no la vamos a hacer juntos, la va a hacer cada uno. Y cuando cada uno la haga, va a poder entregarle al otro el fruto de su trabajo. Y el fruto de su trabajo es el bien que vamos a intercambiar dentro de un fenómeno de la esfera económica. ¿Está bien? Y por supuesto, entre los mismos individuos ocurren relaciones de los tres tipos, relaciones de desarrollo propio, de interés por el camino del otro, bien de la esfera cultural y espiritual. También ocurren eventos de conformación de pactos, justamente de la esfera del derecho, y también relaciones de intercambio propias del tipo de relación económica. O sea, todo el tiempo estamos viviendo dinámicas de las tres esferas del organismo social con todos. Y esto es importante a la hora de pensar organizaciones. La trimembración social no describe órganos estancos, sino que describe dinámicas de relación entre los mismos individuos. Así como en nuestra cabeza, que es un órgano primariamente, digamos, del sistema neurosensorio, tenemos también ritmos de respiración y de flujo sanguíneo, y también tenemos eventos metabólicos. O sea, tenemos eventos del sistema rítmico y eventos del sistema metabólico motor al servicio, sí, de la tarea neurosensoria. Está bien. Pero siempre intervienen los tres en cada uno de los momentos, digamos, de relación. No es que hay un órgano exclusivamente de una de las esferas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos ahora de los acuerdos, vamos a tener elementos que provienen de la esfera cultural espiritual. Por ejemplo, esta charla. Acá no estamos generando un acuerdo, pero estamos esclareciéndonos o elaborando conocimiento acerca de los acuerdos que luego van a intervenir en la formación de acuerdos. La esfera cultural espiritual le sirve a la esfera del derecho, nutriéndola y refrescándola con ideas y conocimiento, siempre superando, digamos, las preguntas que van surgiendo. Y entonces cada uno crece, va desarrollándose, evento primario de la esfera cultural, y en el intercambio crecemos todos también como grupo. Y cada uno en este momento es único, no es, digamos, intercambiable por otro. Cada uno es el evento primario de la esfera cultural. Ahí somos únicos. El individuo desarrollándose.
Y luego vamos a poner eso en juego en la conformación de pactos y en el intercambio de recursos y necesidades. Bueno, prólogo. Entonces, ahora vamos a entrar más de lleno en la esfera del derecho, en la esfera de los acuerdos. Mariano, si te parece, hay una pregunta en el chat y una mano levantada. Con Lo mucho mismo. gusto podemos, si les parece, también hacer en cada pausita un momento de Dale, preguntas o de reflexión y comentarios. Adelante, sí. Entonces, Marian, ¿te parece si lo administras vos eso? dale. Como Andrea Rodríguez, que tiene la manito levantada, fue el primero. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Bien. Bueno, nada, eso. Primero saber en qué momento por ahí se podía preguntar. Y bueno, nada, la verdad que hay una parte importante que me gustaría que repitiera quizá Mariano. Em, Esto del momento, ¿no? O del rol de cada parte del acuerdo. Esto que decías que en principio el acuerdo es, por ejemplo, en el caso de la maestra, yo quiero ser la maestra de este niño y yo como papá quiero que mi hijo venga a esta escuela, ¿no? Y después, como esa primera parte, que sería como el ámbito, entiendo, jurídico, ¿no? Del acuerdo en el ámbito jurídico, todo lo demás dijiste se desarrolla en el ámbito económico. ¿Es así? Tal cual, el momento en que uno trabaja como tal es parte de la esfera económica. Yo estoy elaborando el mundo, no estoy elaborándome a mí y no estoy pactando con nadie, sino que estoy cambiando el mundo. Estoy generando un producto de mi trabajo que va a estar al servicio de otro. En eso consiste la esfera económica, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la tarea que yo tenga acordada con el otro para que este intercambio ocurra? Eso va a estar descrito en el acuerdo. En el momento en que yo soy papá de la escuela, no soy el hermano o el tío del maestro. Tengo otro rol en ese intercambio, o el amigo. Tengo otro momento. Es cuando salimos de ahí, no estamos llevando adelante ese acuerdo, cada uno con su tarea, sino que estamos llevando adelante otro momento, con otro tipo de relación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende? bien, bien, gracias. Los Sí, sí, contenidos de los acuerdos provienen o van a consistir en cómo queremos cambiar el mundo. Van a describir la esfera económica, bien, pero el hecho mismo de realizar el acuerdo es el evento del derecho, no el contenido del acuerdo, bien, bien, el bien. hecho del acuerdo, Ujú. Sí, el que ahí me podemos quedo. estar de acuerdo. Y el poder estar de acuerdo tiene consecuencias. Significa que cuando yo no lo cumpla, el otro me lo puede reclamar. Si yo no realicé un acuerdo, el otro no me lo puede reclamar. No tengo un contraparte en mi confesión de voluntad, digamos. Cuando yo firmo, estoy confesando mi voluntad. Ese soy yo en relación a esta cuestión. Entonces, si yo hago otra cosa, en realidad es como que me volví loco. No estoy de acuerdo conmigo mismo ya, porque yo firmé. Y esto es muy, pero muy importante. Una persona es capaz de firmar un acuerdo en tanto y en cuanto puede estar de acuerdo consigo mismo primero. En el sentido de que lo que quiere es lo que quiere y no vive una esquizofrenia volitiva, sino que yo sé lo que quiero, lo expreso, lo pongo a disposición de otro también. ¿Saben cómo se llama eso? Ser libre. Una persona es capaz de llevar adelante un acuerdo cuando es libre. Si no es libre, va a estar a merced de todo lo que le pase en las ganas o no ganas y no va a tener esa guía propia
que le permite serse fiel a sí mismo, diciendo que va a realizar lo que dijo que iba a realizar. El ser confiable es un producto de la libertad. Yo no voy a realizar un pacto con alguien que no me resulta confiable, ¿no es cierto? Porque no está ahí, no me lo encuentro. Una esfera del derecho, una esfera jurídica saludable, surge de las libertades. Cuanto más libre, mayor fidelidad hay en los pactos. Porque cuando yo digo sí, es sí. Y si digo no, es no. ¿Se entiende? Hay continuidad dentro de mí. No se quiebra la relación del yo consigo mismo, digamos. No, bueno, eso lo quise ayer. Ah, bueno, está bien. Entonces, por supuesto que podemos ir aprendiendo en la vida, sí, claro, y decir, bueno, la próxima vez decidiría otra cosa. Bueno, pero ahora, por ahora vale la que decidiste ayer. Si querés decidir otra cosa, vas a tener que llevar adelante un proceso para que caduque el pacto anterior. Pero no podés poner otro que vaya en contra porque aquel tiene validez todavía. ¿Sí? Me compro un auto, firmo el contrato de que lo voy a pagar en cuotas, por ejemplo, ¿sí? A la tercera cuota digo, ah, pero no, este auto ya no me gusta, no lo quiero. Y como no quiero el auto, ¿deja de ser válido que tengo una deuda? No, sigo teniendo la deuda. ¿Sí? ¿Se corta o algo así? Ustedes digan, ¿eh? Ok. No, no, está perfecto. Gracias, Mariano. Bien. Se entiende, ¿no? Esto, la fidelidad es lo que me da continuidad, lo que permite que mañana nos volvamos a encontrar en la escuela, porque yo dije que voy a venir acá todos los días como maestro y tiene que pasar algo muy fuerte para que no venga. Tengo que estar enfermo o no sé qué, pero ningún motivo por debajo de mi libertad va a hacer que no cumpla con mi pacto. Porque el pacto es la expresión de mi voluntad, no de una imposición de otro hacia mí. Por eso es importante que no haya letra chica en los pactos, ¿sí? En los acuerdos. Que toda la letra sea grande y dorada, para que todos puedan decirle amén a lo que está escrito ahí. Y si no le puedo decir amén a lo que está escrito ahí, ¿para qué voy a firmar? ¿Por qué firmaría algo que yo no quiero? Y ahí es donde se abre todo un campo que es justamente, por ejemplo, cuando tenemos una especie de contrato prefabricado en una escuela, tenemos un contrato típico, bueno, la familia que viene o el maestro que viene a unirse al equipo de maestros, tiene que poder estar de acuerdo con eso que dice ahí. Y si no, entonces tiene que ir a otro lado. ¿Sí? Leo De- las sí, dos preguntas del chat y después hay dale, otra persona también. dale, y después profundizamos esto un poquito. ¿Hay acuerdos de base o arquetípicos a priori en grupos humanos o aparecen acuerdos generados frente a diferencias o ambos? De todo, por supuesto, cuando hay una institución que ya existe, hay gente que ya estuvo realizando acuerdos, o esto que decíamos antes de quiero el registro de conducir. Bueno, hay un montón de acuerdos que otras personas ya hicieron. Si yo me quiero sumar a esa comunidad que acuerda de esa manera, tengo que poder estar de acuerdo yo también. Y si no, no me sumaré. Si yo no quiero frenar con el rojo del semáforo, y probablemente no quieran firmar el contrato conmigo. ¿Sí? Es Y lógico, ¿no? otra pregunta muy relacionada dice, ¿qué pasa cuando los acuerdos no son firmados? O si uno entra a una organización y no lo hacen firmar ningún acuerdo, ¿cómo se puede solucionar esta situación cuando ya hay varios miembros ingresados en esta situación? La pregunta, ¿no es cierto? Porque como nosotros somos todos muy buena gente, entonces va a andar todo bien y no firmamos nada, y porque nos gustamos y la simpatía y qué sé yo, bueno, no sirve. No alcanza con simpatía.
La simpatía es parte de las fuerzas que no pueden tomar decisiones. La antipatía tampoco, sino que necesitamos crecer un poco más. Todo lo que vaya por debajo de la libertad, y la simpatía no es parte de la libertad, sino que es una fuerza de atracción, digamos, cuasi química, anímico-química, si se quiere. No, justamente la libertad consiste en liberarse de todo eso también y ver cuál es la razón por la que yo firmaría esto y ver a qué nivel está de mi ser. ¿Estoy firmando por simpatía momentánea? Bueno, entonces ya sé que cuando eso desaparezca se cae todo. Como un colega que decía, casarse estando enamorado es un error. Es un grave error, porque son fuerzas que están por debajo del yo. Todavía no se llegó a la libertad. Hay que esperar que pase. Él dice, vuelvan cuando se les pase. Entonces, si todavía querés, bueno, charlemos, ahí se pone más interesante. Pero mientras esté enamorado, no casarse, esperar. Disfrutar el rato y esperar. Y ver qué pasa después. Es nada más que una pregunta la simpatía, no es la respuesta. El enamoramiento es una pregunta, quiero algo con el otro. Mirá los temas que estamos tratando. Bueno, pero Hay se entiende, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Ay, qué linda escuela, los pajaritos, los colores, el barcito, qué sé yo, la harina integral. Bueno, no alcanza. hay risas en el auditorio acá. Pero claro que sí, sí. Ana tiene su manito levantada, si quieres abrir tu micrófono. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, hola. ¿Sí? Bien. Bueno, interesante ahí a lo que vienen compartiendo. Mariano, en esto de la voluntad, pensaba un poco lo que me hacía ruido para preguntar, que somos seres en evolución constante, ¿no? Y en esto de estar evolucionando constantemente y a medida que vamos vivenciando cosas, nosotros vamos transformándonos en esas experiencias. Me resuena mucho esto en los acuerdos, que también siento que a mí me ha pasado, que los acuerdos tienen que reverse constantemente. Qué sé yo, por ejemplo, pienso yo en el mapa que hice, el mapa de mis sueños que hice hace un año y en mis compromisos conmigo misma para llegar a esos sueños. Pero en el año que fue transcurriendo, tuve vivencias muy interesantes que me conectaron con otras cosas y empezaron a abrirse caminos que dije, ay, esto es más importante, me llama la atención profundizar por este lado más que por el que me había propuesto. Entonces tuve que sentarme a rever eso que me había propuesto y conectar desde otro lugar para proyectar. Entonces, en esto de la libertad me trae mucho, que es lo más difícil, por ahí vos decís, bueno, un auto, algo físico, ¿no? O nos propusimos una casa, que me viene un ejemplo de cosas que he vivenciado, que una pareja empieza a construir una casa de una forma, de una idea, y por ahí empiezan a tener otra visión de vida, y ya por ahí la casa ya no es, viste, la forma, y sí, hay como otros acuerdos a rever y replantearse. Entonces, bueno, un poquito esa mirada para debatir. Excelente, Ana. Sí, esto nos muestra que los pactos, para que sean realistas y saludables, necesitan abarcar un arco factible. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos juntos? ¿Hasta dónde? Porque si digo, bueno, de acá para toda la vida hago dieta, ¿sí? Bueno, hay que ver. Entonces, por ahí digo una semana y veo qué pasa. Entonces, vamos llevando adelante procesos de aprendizaje y de repactar. Pero dentro del pacto tiene que estar esa caducidad también. Si yo no la pongo, me voy a ser infiel. Esto es parte de lo que vamos aprendiendo en cuanto a de qué manera pactar. Bueno, por ejemplo, voy a pactar ser maestro de esta escuela por un ciclo
educativo, 7 años, por ejemplo. Después no sé, vamos a ver qué pasa. Pero antes no me puedo ir porque pacté. Tiene que pasar algo de fuerza mayor que la libertad que pusimos en juego allí. O sea, algo que venga del destino, que me lo impida, no que yo no lo quiera, porque yo dije que lo quiero. O sea, los pactos necesitan abarcar un arco de realización que tenga fin, que tenga caducidad. En cuanto a pactos laborales, ahora, por ejemplo, ¿no? O pactos de realización de algo. Hay pactos que quedan abiertos hasta que se demuestre lo contrario, pero son más que nada relaciones, comunidades de vida, no de trabajo. ¿Sí? Bueno, se entiende, ¿no? No sé dónde está Ana, se me desapareció Ana de por acá. Sí, ahí está, te veo. ¿Se entiende? Sí, tal cual. El aprendizaje, que es un evento de la esfera cultural, introduce nueva experiencia, nuevos conocimientos para realizar un nuevo pacto, pero tengo que ver cuándo terminó el anterior. Por eso está bueno a la hora de hacer un pacto, repito simplemente, eh, tener a la vista cuándo el pacto va a quedar realizado, en el sentido del trabajo que describe. Entonces, cuando termine, cuando sea resuelto el trabajo, listo, termina el pacto, no tiene más validez, pues ya se hizo. Cuando yo termine de pagar el auto, terminó el contrato, ya está. No tengo que seguir pagando. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Cuál es la caducidad del pacto? Eso es muy importante que esté dentro del pacto. Estamos, Mariano, podemos Seguimos avanzar. entonces. Está buenísimo todo lo que estamos charlando porque son elementos que forman parte de lo que quiero describir ahora, que es una especie de dinámica típica de la conformación de pactos que los voy a tomar que es lo que describí también en la charla para el Trigal, lo voy a tomar de una descripción de un sociólogo, antropólogo suizo llamado Udo Hermannstorfer. Después voy a enviarle a Marian, si no lo envié todavía, un artículo de él donde está esto descrito para que todos lo puedan tener por escrito también. ¿Sí? Sí, el PDF El lo PDF lo tienen. tenían. Bueno, se envió o lo pueden tener Sí, todos. El proceso dinámico de delegación de tareas. No sé si todos lo pudieron leer o no. Lo vamos charlando un poquitito entonces. Cuando un grupo de personas se transforma en un equipo de trabajo, o sea, quieren hacer cosas juntos, empiezan a tener que tomar decisiones en relación a lo que quieren hacer juntos. Y eso hace que reconozcan que algo es necesario, una tarea a realizar, y esa tarea va a conformar la identidad de ese pacto. Los pactos son pactos para tareas, en tanto a comunidades de trabajo, ¿sí? No comunidades de vida. Ahora, eso no. Entonces, en una comunidad de trabajo, lo que vamos a reconocer es la necesidad de que algo ocurra. Tenemos niños y necesitamos que que puedan ser criados saludablemente. Bueno, ¿cómo lo queremos hacer? Nos juntamos. Y entonces empezamos a describir cuál es esa necesidad. Y este es el primer paso indispensable sin el cual no se arma ningún pacto. Necesitamos tener un para qué. De lo contrario, lo que va a pasar es que si generamos un pacto no va a tener sustancia, no va a tener ninguna razón de ser, digamos. Nos juntamos todos los días a las 3 de la tarde para juntarnos todos los días a las 3 de la tarde. Bueno, también, puede ser también, pero se dan cuenta que se colapsa dentro de sí mismo. Entonces, este primer paso de conformación de la identidad del pacto, Udo Hermannstorfer lo llama conciencia de problema.
Y esto nos ayuda a amigarnos con la experiencia de tener un problema. Un problema es esa experiencia donde nos damos cuenta que algo tiene que cambiar en el mundo. Esto que está así tiene que ser de otra manera. Tenemos niños sin un espacio de crianza saludable. Bueno, ahora queremos que eso cambie y que haya un espacio de crianza saludable. ¿Sí? Un problema es esa experiencia tan fuerte que tenemos de que hay una necesidad y que queremos contribuir a que esa necesidad se cubra. Y eso es un desafío moderno muy importante porque la idea de problema tiene como un marketing negativo. Tenemos un problema. Bueno, bárbaro. Si somos un grupo de trabajo, nos tenemos que alegrar cada vez que aparece un problema. Porque tenemos un motivo para hacer. Si no tuviésemos ningún problema, ¿qué es lo que le pasa a sociedades, digamos, con las necesidades muy cubiertas? Aparece una especie de ocio insalubre que le da lugar a todo lo que está por debajo de la libertad. Eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos en nuestra cultura, sobre todo en la juventud, donde el trabajo no está orientado al servicio todavía, sino está orientado a la satisfacción de propias necesidades por la edad, y está bien, pero si las necesidades son vanas, no son reales, entonces la energía se pone en llevar adelante acciones que no necesariamente me hacen bien ni a nadie. Por eso tenemos, por ejemplo, drogadicción extrema tanto en el polo de pobreza como en el polo de riqueza. Y menos en el medio, interesantemente. ¿Sí? Me siguen en esto, ¿no? Tener un problema no es un problema. Tener un problema es una experiencia muy interesante. Estoy aquí para que pase algo diferente. Yo mismo me doy cuenta de eso. Es una noción, es una sensibilidad para con el devenir del mundo. Quiero que algo cambie. Ahí te veo, Betina. Quiero que las vacas vivan de otra manera. ¿Sí? Bueno, ahí en Santa Fe. Quiero que pasen otras cosas que las que están pasando. Y entonces nuestra voluntad empieza a buscar de qué manera y a gestarse lo que Udo Hermannstorfer llama los criterios básicos o generales para para la resolución del problema, que es el segundo paso. El primer paso es ganar conciencia del problema, asumirlo, amigarse con ella y de alguna manera consagrar esa experiencia. Esto es lo que le va a dar sentido a todo el proceso, que tenemos este problema. Si no lo tuviéramos, no pondríamos en marcha toda esta dinámica de resolución. Entonces, supongamos que llegamos juntos a la conciencia del problema, pero que es un proceso grande, ¿eh? En el caso de una escuela, si un maestro dice, tenemos un problema, el ejemplo que doy siempre, en una pared, tiene humedad, una pared de mi aula, eso que está ahí es un problema para ese maestro, pero todavía no para el grupo. Para que el grupo se ponga en movimiento para resolver eso, tienen que llegar todos a la conciencia del problema. Y eso necesita tiempo, diálogo, percepción. Podemos ir a ver juntos ahí la gravedad del problema, etcétera. Porque hasta que algo no sube a la conciencia del problema, es solamente una situación. ¿Qué es un problema? Es una situación que quiero que cambie. Mientras sea solo una situación que no quiero que cambie, no tengo un problema. ¿Se entiende? Cuando alguien dice, tenemos esta situación en el aula de primer grado, bueno, es una situación, mira qué interesante, pero no mueve la voluntad. No hay ninguna necesidad de llevar adelante ningún pacto. Pero en cuanto nos damos cuenta que esa situación tiene que cambiar a otra, ahí
se pone en marcha el proceso. O sea, tomarse tiempo para que aparezca la conciencia de problema. Esto es fundamental en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque si no aparece la conciencia de problema en el grupo, lo que va a pasar es que la voluntad del que sí tiene conciencia de problema va a intentar mover al grupo. Y entonces se transforma en un polo de poder que va a tornarse, digamos, autoritario en el grupo. ¿Se entiende, no? Va a imponer su voluntad porque sí tiene la conciencia del problema. Entonces, para aquel que ya la trae, es necesario paciencia e invertir tiempo en llegar a tener una conciencia de problema entre todos los que van a tomar decisiones. Siempre estamos hablando de un grupo que toma decisiones, ¿no? Repito, darse tiempo, lo que no significa disolver la cosa, sino darse tiempo para llegar juntos a la conciencia del problema, tomar en serio a cada uno que ya llegó y que invita a todos a ir hacia esa conciencia del problema. Súper fundamental para que no se desgarren las voluntades a través de luchas de poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? Del primer paso. Son 7. Segundo paso, supongamos entonces que sí llegamos a la conformación de la conciencia de problema. Muy bien, tenemos un problema. Todos estamos de acuerdo. Segundo paso, tiene 2 partes, A y B. Una Primero, pregunta, sí, adelante. porque digo, con este ejemplo es como bastante fácil de visualizar, pero en una instancia en la que estamos, por ejemplo, como en nuestro caso, queriendo crear una escuela, y hay un primer acuerdo de queremos la escuela. Ese primer acuerdo va a derivar varios problemas diferentes, que cada uno hay que irlo abarcando, uno, como que de ese primer gran acuerdo se derivan otra serie de acuerdos. Sí, la esfera legal va a ser una red de acuerdos. Cuando voy trabajando con grupos o con instituciones, una de las cosas que les recomiendo es hacer la red de pactos. Agarrar el mapa de acuerdos, agarrar una hoja grandota, poner el propio nombre en el centro y empezar a escribir nombres de todos aquellos con quienes tengo un acuerdo. Y en la línea escribir cuál es el acuerdo. Y ver cuál es mi mapa de acuerdos, con quién tengo cuestiones ya en marcha. Y vamos a ver que hay muchos, como ya se dijo, que no están explicitados, que no se firmaron nunca. De repente alguien me reclama cosas que yo nunca firmé. ¿Conocen eso? Ay, no trajiste la torta. No. ¿Por qué? Ay, porque acá todos traemos torta. Y pero yo, a mí nunca nadie me avisó que si entraba acá tenía que traer torta. Ah, bueno, pero es así. ¿Mm? ¿Sí? ¿Conocen eso? Entonces, para poder evitar también tironeos, reclamos que enferman las relaciones, cuanto mayor sea el grado de explicitación de los acuerdos, mejor. No le Aparece. tengamos miedo a firmar, a explicitar acuerdos, a poner en papel. Tenemos mala memoria y como cuando estamos enamorados no nos acordamos de las cosas, escribámoslas. Ahí apareció otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo saber si el tiempo para despertar la conciencia del problema está siendo el correcto? ¿Puede alguien nunca despertar la conciencia del problema? ¿Qué se hace en ese caso? Excelente. Udo Hermannstorfer trata este tema en el artículo, pero yo creo que en castellano hay una parte que no está, me tengo que fijar. Bueno, él dice, ¿cómo se llega a la capacidad de tomar decisiones en un grupo? ¿Qué pasa si una parte del grupo no llegó a la conciencia del problema? Entonces dice, buscar unanimidad, que todos lleguen de la misma manera, es una de las mejores maneras de que el grupo no pueda decidir nada. Es una manera de estancar el grupo. ¿Por qué? Porque cada uno que no llegue veta todo. Como estamos queriendo que todos estén de acuerdo,
Con que uno no llegue, se estanca el grupo. Entonces, Udo Hermannstorfer recomienda no buscar la unanimidad. Si se da, buenísimo, pero no buscarla como aquella experiencia que nos permita decidir, sino que él dice, podemos bajar un grado e ir al consenso. ¿En qué consiste el consenso? Bueno, la mayor parte llega, algunos todavía no, pero acompañan. No es que están en contra, ¿sí? Sino que quedan como neutros, pero dicen, ok, acompaño ¿para qué? Para que el grupo sea capaz de decidir, no se estanque en su proceso de decisión. ¿Está bien? O sea, el consenso es una linda estrategia, pero puede ser que incluso no se logre consenso. ¿Qué pasa entonces? Para que no se generen luchas de poder en un grupo y que una minoría, digamos así, estanque al grupo, Udo Hermannstorfer dice, dependiendo del tema, por supuesto hay que evaluar siempre cuál es el grado de decisión necesario para un tema en particular, se puede incluso llegar a la votación simple, la mitad más uno, con el objetivo de que el grupo no se estanque. ¿Por qué? Porque después de tomar una decisión, no es que se acabó el universo, se realiza, en el sentido de lo que preguntaba Ana, un proceso de aprendizaje. Y si en algo nos equivocamos, la próxima lo hacemos de otra manera. Pero lo importante es que el organismo sea capaz de avanzar, de seguir tomando decisiones, de seguir transformando el mundo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Va en esta dirección la pregunta? O sea, podemos realmente ir encontrando diferentes grados de eh, ¿cómo se podría decir? Diferentes grados de comprensión o de conciencia del problema para llevar adelante una decisión. Podríamos entonces típicamente describir estos tres grados: unanimidad, no recomendable, pero nos alegramos si aparece; consenso, interesante; y votación por mayorías diversas dependiendo del grado de importancia del tema, hasta la más simple, que es la de la mitad más uno. O sea, vamos a vender la escuela y ahí no, ¿no es cierto? No alcanza con la mitad más uno. O sea, Hay una vamos pregunta más. evaluando cuál es el grado de importancia de la decisión. Sí, adelante. Una pregunta más que dice, en una organización ya creada, donde lo espiritual no fue parte de la creación, ¿cómo se generan nuevos acuerdos que muevan las voluntades de todas las partes? Bien, primero, no creo que exista eso. Todas las decisiones son de tipo espiritual, solo que a veces no saben que es así. La pregunta es qué espíritu está activo allí, qué tipo de espiritualidad. Pero bueno, creo que no es esa la pregunta, sino qué pasa si no solamente estamos buscando, por ejemplo, objetivos prácticos, bueno, que aprenda inglés para algún día poder tener salida laboral, no sé. ¿Qué pasa si ahora queremos considerar mayores cuestiones para tomar decisiones? Bueno, sí, ahí hay que ver cuál, cuál es el rango hasta donde el pacto anterior tiene validez. Y puede pasar también que si todos se dan cuenta que necesitan pasar a otra instancia y el pacto anterior no tenía caducidad, se la agreguen y digan, queremos hacer un cambio en los estatutos. Los estatutos valen para siempre, pero de repente nos damos cuenta que queremos hacer un cambio en los estatutos y para eso llevamos adelante un proceso bien maduro para no cambiar así nomás y ver qué es lo que está pasando. Ah, bueno, la institución está pasando una nueva etapa, por ejemplo. Y ahí es bueno darse tiempo y permitir que esa sensación de necesidad, que es una nueva conciencia de problema, se torne totalmente consciente, se explicite. Y sí, se puede, claro. Hay instituciones que, que llegan a un grado de madurez en el impulso que no quieren que eso sea posible, entonces generan estatutos no cambiables. Por ejemplo, una fundación. Una asociación civil sin fines de lucro
puede cambiar sus estatutos. Una fundación no. ¿Y por qué existen fundaciones? Y no solamente asociaciones civiles. Para que el sentido del trabajo de ese grupo no sea usurpado por voluntades oportunistas. ¿Se entiende? Queremos una escuela Waldorf. Bueno, ahora queremos una Montessori. Y pero esta es Waldorf, tenés que ir a otro lado. Si fuese una asociación civil sin fines de lucro, eso se podría cambiar en el estatuto. ¿Me siguen? Pero eso depende de la herramienta legal que se esté utilizando. Por eso hay que ver qué herramienta uno quiere usar de acuerdo al tipo de institución que va a generar. Una cooperativa de trabajo, una cooperativa mutual, cultural, ¿qué queremos hacer? Bueno, entonces uno busca, por supuesto, esas son herramientas legales que el entorno pone a disposición, pero primero tenemos que tener claro qué queremos nosotros. ¿Cuál es, digamos, el marco jurídico interno? Y luego buscamos las herramientas en el exterior. Bueno, pero sí, de acuerdo al caso, las instituciones van creciendo y se pueden hacer muchas cosas cuando hay acuerdo, justamente. ¿Seguimos? Porque ya estamos a casi una hora y todavía ni empezamos, ¿no? Vamos. Vamos. Segundo paso. Para poder realizar una transformación del mundo necesito comprender el mundo. Entonces me voy a preguntar, ¿cómo es que se llegó a formar este problema? ¿Por qué tenemos este problema? ¿De dónde salió? Entonces viene una etapa de diagnóstico. El primer paso, conciencia del problema, es como una foto de la situación, pero que queremos que cambie. Pero no sabemos ni cómo se generó ni para dónde queremos que cambie. Estos son los dos pasos del paso 2, 2A y 2B. ¿Cómo es que llegó hasta aquí esto? O sea, desde el pasado hasta hoy. ¿Cómo se generó este problema? Diagnóstico. Y segundo, ¿hacia dónde queremos que cambie? En el ejemplo de la pared, bueno, no es lo mismo si el problema es que hay un caño que está pinchado en la pared o si el vecino riega todos los días del otro lado. Son diferentes génesis para ese problema, para esa situación. Y tienen diferentes maneras de ser tratadas. En un caso voy a hablar con el vecino y en el otro caso porque tengo que picar la pared. No sé, son diferentes estrategias para resolverlo. Pero necesito un buen diagnóstico. Entonces el paso 2A consiste en hacer un buen diagnóstico de cómo se generó el problema. Udo Hermannsdorfer lo llama las fuerzas del devenir del problema al paso 2. Si el paso 1 tiene más un carácter de foto en el espacio, digamos, aquí y ahora, el paso 2 tiene más una cuestión del tiempo. ¿Cómo es que se formó y de qué manera queremos que continúe, que cambie? Por ahí decimos, esta es la oportunidad para ampliar el aula. Justo queríamos deshacernos de esa pared. Bueno, listo, aprovechamos entonces para cambiar, para llevar adelante la resolución del problema de esa manera, por ejemplo, ¿sí? O justo queríamos hacer una pileta ahí. Bueno, entonces déjalo que drene. Hay muchas maneras. Y necesitamos entonces un buen diagnóstico para una buena terapia. Pero en la terapia, en el paso 2B, en el planteo de los criterios generales para la resolución del problema, este es el punto grande del paso 2B, no necesitamos generar los criterios específicos para la resolución del problema. ¿A qué hora voy a ir a picar la pared? Eso es un criterio específico. No necesitamos en el grupo ponernos de acuerdo a qué hora lo vamos a hacer, sino decir, bueno, hacia dónde en general, hacia dónde queremos, cuándo queremos que esté resuelta, con cuánto dinero contamos, qué sé yo. Pregúntenle al maestro después de qué color la quiere al final.
¿Está bien? ¿Se entiende? Criterios generales, no criterios específicos. Pero es importante también darse tiempo para el paso 2, porque todo lo que no pongamos en los criterios específicos, no vamos a poder reclamárselo a aquel que lo resuelva, que va a ser el delegado. ¿Se entiende? Si yo no le digo de qué color quiero la pared al final, o no le digo preguntarle al maestro, entonces cuando el que lo va a resolver lo resuelva, la pinta como quiera y no se le puede reclamar. Hice un dibujo de un gatito, quería hacer un gatito ahí. Ay, no, pero que, bueno, pero ustedes no me dijeron que no podía. Me dejaron ese espacio sin, sin describir. Y todo lo que no esté descrito en los criterios generales queda disponible para la decisión de aquel que lo va a resolver en concreto, que es el delegado. ¿Me siguen? O sea, darse tiempo para describir los criterios generales para la resolución del problema. Y no llegar a que sean específicos. Ese es el desafío. Porque si desconfiamos de aquel que lo va a hacer, entonces por ahí ponemos demasiadas cosas allí. O ponemos cuestiones que nos estancan. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a describir los límites del espacio de autonomía del delegado, así se llama esto. El ámbito de autonomía donde el delegado tiene capacidad de decisión sin preguntarle a nadie. ¿Y qué va a hacer el delegado? Va a ser alguien que esté de acuerdo con lo que está descrito ahí y que se disponga a representar a ese grupo afuera en el mundo, ahí donde está la pared. Y no puede hacer cosas fuera o que quiebren los criterios generales. Es más, porque estuvo de acuerdo con ellos. Nadie puede ser delegado si no está de acuerdo con la delegación. ¿Está bien? Ah, no, pero yo quiero hacer otra cosa con la pared. Bueno, entonces no vas a ser el delegado. Porque el delegado tiene que poder querer hacer lo que queremos hacer. Y este es el paso 3. ¿Quién va a ser el delegado? El Mariano, hay una delegado. pregunta sobre Sí, el paso adelante. 2 que Adelante. dice, ¿ahí jugarían los criterios generales del acuerdo primario? Los acuerdos primarios valen siempre, claro. No pueden corromper la identidad institucional. Claro. Por ejemplo, si en los acuerdos primarios dice queremos usar siempre materiales orgánicos para esta escuela. Bueno, entonces no puedo, dentro de los criterios generales para un problema en particular, tomar una decisión que vaya en contra de la identidad general de la institución. ¿Está bien? Obvio, sí. Esa es la red de los acuerdos, el mapa de acuerdos, ¿sí? Hay acuerdos más grandes, más chicos. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién lo hace? En la pregunta de quiebre en los grupos. Entonces, todos miran para otro lado y hay uno que siempre levanta la mano, pero todos lo miran y le dicen, pero vos ya te ofreciste para 3 o 4 de las tareas que hay para hacer y todavía estamos esperando, ¿viste? Por ahí no sería el momento de tomar otra. Y Udo Hermannstorfer dice, en el paso 3 se van a mostrar las cualidades de las relaciones entre esas personas. Si pueden conversar acerca de ellos mismos, si se lo van a delegar al el que siempre levanta la mano, o van a ver que hay uno que nunca levanta la mano, o van a decir, bueno, si no lo hace nadie, que lo haga él, pero entonces restringimos aún más los criterios y le decimos, hacenos un plan y después te lo aceptamos o no. Bueno, eso es la peor manera de trabajar porque nunca se resuelve. Lo que se necesita es generar una delegación genuina, donde el delegado tenga capacidad de acción. Si no, ¿para qué se lo delegan, no es cierto? Y describir la tarea de tal manera que sea realizable. Entonces el delegado va a llevarse los criterios generales para representarlos ante el mundo y va a tomar las decisiones
específicas que sean necesarias para realizar la solución. Y saben que es sencillo, esos son los pasos 4 y 5. Una vez que se genera la delegación, el problema sale del grupo y pasa a la esfera del delegado. Chau. El grupo no tiene nada más que ocuparse de eso, sino que ahora es el delegado el que tiene el problema en nombre del grupo. Y el grupo se puede dedicar a otra cosa. Fíjense qué interesante, dice él, Udo Hermannsdorfer, ¿cuál es la tarea de un grupo de decisión? Generar delegaciones, nada más. Una vez que estén generadas, el resto es trabajo del individuo. Porque los grupos que toman decisiones, en el momento de tomar decisiones, no están transformando el mundo, están planificando cómo transformar el mundo. Es un evento, digamos así, neurosensorio, no estamos trabajando. El que trabaja es el individuo, que es como el, el sistema metabólico de la institución. Cada maestro en su aula, cada comisión, cada lo que sea. Esos son los miembros del sistema metabólico de la organización. Pero cuando nos juntamos, por ejemplo, en la reunión general de maestros, a pensar la escuela, no estamos pintando dibujos en los pizarrones, no estamos planificando la tarea para mañana, no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos despertando a la escuela. Estamos tornando la escuela, digamos, autoconsciente. Por eso a veces da la sensación de que no estamos haciendo nada. Y por eso lo importante es simplemente generar delegaciones para capacitar a los delegados en la resolución del problema. ¿Sí? Y ese es el contenido del acuerdo. Ya dijimos hasta dónde, cuándo, con cuánta plata contás, etc. Pero ¿saben de qué nos olvidamos muchas veces? De todo lo que viene después, porque cuando el problema sale del grupo, el grupo hace, ya está, ya sabemos que se va a resolver. Y se desentiende de eso y lo deja solo al delegado. Y se olvida de que tiene que volver a recibir de parte del delegado la tarea cumplida. Porque para el grupo todavía hay una pared con humedad. Hasta que el delegado no trae la pared resuelta, la conciencia del grupo es, hay una pared con humedad en el primer grado. Entonces es necesario, luego de que el delegado resuelva el problema, traer a la conciencia del grupo el problema resuelto. Entonces tenemos, fíjese, como tres partes en todo este proceso. Una parte grupal, que es conciencia de problema, y conciencia o las fuerzas del devenir del problema, y la generación de la delegación, que es la bisagra hacia el individuo. Luego el problema sale y va a la esfera del delegado. Chau, se va. El delegado va a llevar adelante la planificación específica de la resolución del problema en su casa, no en el grupo. Por supuesto, puede tomar ayuda, puede hacer un montón de cosas. Todo lo que no corrompa los criterios generales lo puede decidir. Y ese es el punto 4, la planificación de la resolución del problema en la esfera del delegado, en el ámbito de autonomía del delegado. Y el paso 5 es la resolución práctica del problema. Mariano, hay una mano levantada hace un ratito, si querés, antes de que... Adelante, Y hay adelante. una pregunta que dice, ¿el delegado tiene que estar desde el primer paso, segundo paso o no? Entiendo que es el tercer paso donde aparece el delegado, ¿no? Los delegados son parte del grupo que decide de una u otra manera. Entonces, si no estuvo en la conformación de los criterios generales, va a tener que estar de acuerdo igual. Entonces, de alguna manera va a recuperar lo que no vivió, pero no se va a ofrecer como delegado si no está de acuerdo con los criterios generales, ¿no es cierto? Rocío, si querés... Hola, ¿qué tal? Hola Mariano, quería
preguntarte si en estas dinámicas hay roles específicos, porque bueno, nos ha pasado que en estas dinámicas que nosotros también por ahí las vivimos, como que hemos necesitado darnos roles para que estas dinámicas se puedan dar, por ejemplo, no sé, que haya una persona que tome nota, que otro modere, que otro, no sé, como revisión en momentos de cosas. Se entiende, muchas gracias, sí. Bueno, cuando un grupo de trabajo se reúne para trabajar, ya tiene un primer problema, y es cómo queremos trabajar. Entonces va a ocurrir todo esto que estamos diciendo con ese problema. Por ejemplo, el problema es, queremos llevar adelante una reunión donde poder tomar decisiones. Esa es la tarea. Generamos criterios generales y delegamos. Los criterios generales son, por ejemplo, esa repartición de roles. Bueno, queremos llevar adelante una toma de decisiones coordinada por una sola persona y necesitamos a alguien que tome nota. Bueno, por ejemplo, ¿no? Pero hay diferentes dinámicas. No hay una única. Depende del grupo, si están más en una etapa pionera o si son más personas, a veces es necesaria una dinámica diferente. Pero sí, es uno de tantos problemas a resolver. Pero vale lo mismo para cualquier problema. Y por supuesto, como decíamos antes, pactos está bueno escribirlos. O sea, los criterios generales es muy importante que queden escritos y que se le puedan entregar escritos al delegado, porque el delegado los va a firmar como parte del grupo. Va a estar firmado por todos eso, porque todos están de acuerdo. Entonces vale, es como una ley. Eso se entrega al delegado, que sería el poder ejecutivo en ese sentido, particular para ese tema. ¿Sí? Estamos en el Parlamento, tomamos una decisión y entonces se lo entregamos al poder ejecutivo elegido para esa tarea, que es el delegado, y el delegado tiene que cumplir con lo que está allí. Pero bueno, la manera en que se repartan roles va a depender mucho de cada grupo. Lo importante es que sí, que se escriban, que se firme, que antes de poder votar, por ejemplo, o de buscar consenso, se explicite otra vez el contenido de aquello sobre lo que se quiere consensuar. O sea, estar siempre despiertos, despiertos, despiertos. La esfera del derecho necesita luz, mucha luz, que no haya letra chica. Entonces, Hay ocurre una pregunta saludable. Ujú. que dice, ¿cómo se puede gestionar acuerdos en una situación de conflicto entre las partes ya existentes en una organización? Bueno, cuando hay conflictos, lo que necesitamos es una estrategia de resolución de conflictos. Que pueden Primero. hacer germinar. Claro, para eso hay gente que se está formando y que puede ayudar con diferentes dinámicas a moverlo. Pero habría que ver si el conflicto es, por ejemplo, una polarización en grupos de poder, que ya no pueden acordar a menos que uno, digamos, se ponga encima del otro, entonces hay que ver si tienen que seguir trabajando juntos, o lo que sea, no sé, hay que ver en cada situación. Pero una búsqueda de consenso siempre es un conflicto, en el mejor sentido de la palabra conflicto, ¿sí? Y conflicto es como ir a entrelazarse, significa, ¿sí? Estar anudado. Y para eso estamos, para eso nos juntamos, ¿no? Para estar anudados, pero hagamos una red potente de trabajo y necesitamos perderle miedo a los conflictos, igual que a los problemas. Es el material de nuestras relaciones y está bien que sea así. Y si tenemos controversias, vamos para adelante porque todos queremos la escuela y todos queremos lo que la escuela ya dice que es. Y si queremos otra escuela, me tengo que ir yo. ¿Sí? Si yo quiero otra escuela, soy yo el que me tengo que ir porque no estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Pero estamos hablando de las cuestiones básicas, ¿sí? Qué sé yo, ahora se escucha que hay maestros en escuelas Waldorf que no quieren la antroposofía. Y no sé qué libro leyeron, ¿viste? Anda a trabajar al lado, al kiosquito de al lado. En la escuela Waldorf hay antroposofía. Y si no, no sos maestro Waldorf.
Gran tema, ¿no? Bueno. Entonces, sí, necesitamos también capacitarnos para resolver conflictos y no tenerle miedo al conflicto, por amor a la idea que todos queremos realizar. Pero a veces también pasa que hay grupos que no pueden trabajar juntos después de un tiempo, por la razón que sea, porque se juntaron platónicos y aristotélicos que se reencarnaron y no pudieron trabajar juntos, o por lo que sea, porque a uno le gusta la menta granizada y al otro le gusta crema del cielo. No sé quién inventó esas cosas. Pero bueno, entonces, bueno, que sigan caminos diferentes. Bueno, Anabela levantó la mano. hola, Anabela. Hola, Tanto tiempo. No se te escucha mucho, a ver. a ver ahora. Sí. Bien. Pensaba esto de que quizás podría ser como un pequeño esbozo de algunos roles básicos, como roles que se puedan plantear en la dinámica grupal, como esto de poner un moderador, como unas pequeñas herramientas básicas, aparte de estos pasos, ¿no? Sí, para otra charla. Perdón. No, está bien, pero es un temón Agendando. gigantesco y hay muchas diferentes. Realmente no hay una sola estrategia. Hay que ver cuál es el momento de cada grupo también. Sí, es un tema complejo y ahí pueden buscarlo más en germinar que conmigo, ir a buscar estrategias de trabajo concretas. Bien. Y hay diferentes roles, realmente diferentes. Hay sistemas que describen los roles de acuerdo a los arquetipos planetarios, otros de acuerdo a los temperamentos, otros hagan lo que jueguen todo lo que quieran, pero no hay una sola. Si son dos los que están decidiendo, ¿qué vas a repartir? O sea, no sé, hay que ver. Depende Bien, de la etapa de cada grupo. bien, Sí. bien, bien. Bueno, entonces, nos faltan los últimos pasos, los últimos dos, que son súper importantes, tan importantes como el primero y el segundo, ¿vieron? Y tienen que ver justamente con recuperar lo que había sido entregado al ámbito del delegado, recuperarlo en el grupo. Cuando el delegado sale del grupo, es parte del grupo y sale del grupo a representarlo en el mundo, se arma su comisión, busca ayuda, hace todos los contratos que necesita hacer con los demás, digamos, genera esto otra vez en chiquitito dentro de la esfera de los criterios generales y resuelve el problema. O sea, paso 4, toma las decisiones, planifica y paso 5 va y lo resuelve. Y ahora tenemos la pared otra vez resuelta, pero el grupo ni se enteró todavía. Entonces, ¿qué hace el delegado? Trae el resultado de su trabajo que lo realizó al servicio y en el nombre del grupo a su dueño, al grupo, que es el dueño del problema y también el dueño de la pared. Y le dice, querido grupo, en nombre de todos nosotros y al servicio de lo que hemos decidido, he realizado esto. Y acá está, vamos a ver la pared, les cuento cómo resultó, cuánta plata gasté, cómo fue el proceso. Y esto es lo que se llama rendición de cuentas, el paso 6. Se hace en todas las asociaciones también. Bueno, rendición de cuentas. Udo Hermannstorfer dice, podríamos llamarlo fiesta de acción de gracias, porque lo único que resta es decirle gracias al delegado porque hizo su trabajo en nombre y al servicio del grupo. Y si nos muestra algo que no nos gusta, es porque nos olvidamos de planificarlo en los criterios generales. Y ahí es donde se da, Ana, el aprendizaje. Ese es el punto donde se da el aprendizaje, el paso 6. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no nos dimos cuenta antes. ¿Sí? ¿Se entiende?
porque vamos a ver cuál es el resultado de aquello que hicimos. Entonces, el aprendizaje proviene de percibir el mundo otra vez, no todo lo que se nos ocurra en la cabeza, sino vamos a mirar el mundo, cómo resultó nuestro trabajo, y vamos a aprender para llevar adelante un nuevo proceso al día siguiente con el problema que siga. Y si el delegado este no hizo lo que tenía que hacer, eso también lo vamos a aprender, y la próxima vez hay que ver si se lo delegamos o no, o de qué manera. Y esto es súper importante. Muchas veces nos olvidamos en los criterios generales poner cuál es la caducidad del pacto. Porque claro, con la pared es fácil porque se va a ver afuera, pero por ejemplo, vamos a pedirle a un maestro que sea el tutor para los maestros recién entrados a la escuela. ¿Sí? Una tarea concreta. ¿Por cuántos años? Uy, nos olvidamos de decirle. Hace 50 años, pero ya falleció y todavía sigue siéndolo. ¿Se entiende? O sea, necesitamos recuperar la autoconciencia una y otra vez, darle caducidad a las cosas, realización a los trabajos y no hacer delegaciones que nunca terminen. Por ejemplo, a un maestro le delegamos un ciclo lectivo. Bueno, de primero a séptimo para esos niños. Y listo. Y después vemos, o lo que sea, ¿sí? Fiesta de Acción de Gracias. Gracias. Y luego, ¿qué pasa? Viene el séptimo paso, que es el último y el que queda para cerrar el ciclo, y es retirar la delegación. Ya no sos más el delegado porque no hay más tarea. Y eso se llama justamente descargo. Se le quita el cargo, que es un acto puntual. Se hace en un instante, ¿sí? Pero que es importante porque es un momento de conciencia. Entonces, en un caso en relación al mundo, cómo cambió el mundo, el, el, como dijimos, la fiesta de Acción de Gracias, eh, como dije, la rendición de cuentas, cómo cambió el mundo, y ahora entonces con la persona quito el cargo. Es el final del el paso 3, otorgo el cargo, ahora en el paso 7 quito el cargo. Y listo, terminó el ciclo. El acuerdo se gestionó, se realizó, terminó. Y listo, se libera todo otra vez. Y estamos listos para el próximo. Por supuesto, ocurren muchos en paralelo, ¿no? Pero esa es la tarea del grupo de toma de decisiones, generar delegaciones dinámicamente saludables. El resto es vivir la vida, donde cada uno realiza la tarea que recibió delegada. En principio, en una institución no hay tareas que no hayan sido delegadas. Y si hay una tarea que no fue delegada, entonces fue tomada por la fuerza. En una etapa organizacional. En la etapa pionera, todo es tomado por la fuerza. Todo va ocurriendo medio al tontún. Pero estamos hablando ahora del arquetipo en una etapa organizacional, ¿sí? En una etapa pionera, esto ocurre de manera muy rápida y en chiquitito. Son los pioneros los que deciden y delegan más autoritariamente, pero bueno, es así, típico de la etapa pionera. Y cuando la identidad institucional llega a madurar, ahí normalmente ya se puede pasar a la etapa organizacional, porque no hace falta más al pionero, no es necesario que el pionero esté para que la identidad institucional se presente. Los pioneros son los portadores de la identidad institucional al principio. Todos le preguntan a ellos, ¿y esta qué escuela es? Waldorf. Ah, gracias. ¿Se entiende?
¿Cómo vamos? A ver, estamos casi en hora y media. Bueno, pero por lo menos llegamos a hacer el arco de descripción de la parte de adentro de los acuerdos laborales, de qué pasa adentro, porque desde afuera vemos que ocurre un acuerdo y alguien va y hace algo, pero desde adentro está toda esta dinámica hasta que el acuerdo madura, se genera, se transforma en fuerza de trabajo y sale al ámbito del individuo para cambiar el mundo. Y luego vuelve para, con el mundo cambiado, podamos pasar una nueva conciencia de situación y ver cuáles son los nuevos problemas. Cuando un grupo de trabajo no tiene problemas, no tiene razón de ser. Por eso, a veces es importante hablar con la gente que está en grupos de decisión en las instituciones acerca de lo que significa aportar dolor, porque la conciencia de problema trae incomodidad, ¿no? Y bueno, necesitamos aprender a aportar dolor, a aportar incomodidad. Y los que no estén dispuestos a eso no pueden estar en esos cargos. Se necesita capacidad de aportar dolor para estar en un cargo de toma de decisiones. Sostener la tensión entre lo que es y lo que querríamos que sea. Bueno, preguntas, quejas, comentarios, reclamos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede Todo abrir el eso a micrófono. Marian. Yo quisiera comentar algo, si se puede. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos el grupo. No, solamente decir que nosotros en Germinar hacemos un proceso similar a este, digamos, o sea, transitamos y hacemos prácticas en relación a esto, y que en general lo consideramos como un proceso de aprendizaje, porque saltamos, no tenemos esas capacidades incorporadas naturalmente, sino que tenemos que adquirirlas. Y entonces en este proceso aparece eso. Y en cada uno de estos pasos hacemos como una pequeña evaluación también, digamos. Después hacemos la evaluación total, entonces en esa evaluación vemos, che, en este paso, ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos mejorar? Etcétera. Y eso también significa un proceso de conocimiento, digamos, que empieza en el individuo, pero después se traduce en un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, eso es lo maravilloso de estos métodos que varían y varían, digamos, las formas, pero en general es lo mismo, es como casi como si uno decidiera por sí mismo, a veces analiza el problema y en base a la apertura de las variables toma la decisión en libertad, en la medida de lo posible. Así que bueno, quería sumar eso nada más y que además en el tema de los conflictos, que también es un tema que transitamos en Germinar, es una metodología un poco diferente de lidiar con un problema, pero que también es un proceso enorme de autoconocimiento y de autodesarrollo. Y que las organizaciones no se comprometen con el autodesarrollo y con el desarrollo grupal, es posible que se estanquen ahí en ese nivel de, ¿viste? No pueden resolver o resuelvan de manera autoritaria o a través del jefe o bueno, no en comunidad. Así que bueno, quería aportar eso nada más, que me pareció maravilloso lo que trajiste y que tiene muchas similitudes con lo que hacemos nosotros. Así que bueno, gracias. Esta descripción no es un método, es una descripción típica de estos procesos. Por eso lo vamos a encontrar en todos lados. Y esa es la genialidad de Udo Hermannstorfer, que no describe programáticamente, no es una propuesta de trabajo, sino que es una descripción de un proceso que siempre ocurre. Solo que a veces pasamos inconscientemente a través de algunos de estos pasos. Con los problemas, con con las dificultades del caso si pasamos inconscientemente a través de ellos. Por ejemplo, delegaciones que ocurren sin conciencia, entonces no hay una toma de responsabilidad clara en nombre del grupo.
cuanto más conscientemente podamos realizar estos pasos que siempre ocurren, mayor salud va a poder haber en el proceso y lo vamos a encontrar en todos lados. Y se muestra en lo que decía Juan, que Germinar es una organización de la esfera cultural, justamente donde cada individuo hace un desarrollo profundo de capacidades para luego ponerlos en juego en su historia. Pero que dentro de ese órgano de la esfera cultural hay procesos de tipo económico y procesos de tipo jurídico, como una escuela lo es también. Hay manos levantadas también, ¿no? Sí, ahora le pasamos la palabra a Betina. Aprovecho mientras tanto para avisar, nos han preguntado mientras tanto en el chat y demás por el PDF, por el nombre de Udo, apellido impronunciable para mí. Acabo de poner en el... Hermannstorfer. Claro, pero después lo leo y no me sale así. Acabamos de poner en el grupo de WhatsApp donde están todos el enlace al artículo que tiene la charla previa con la Escuela del Trigal y tiene el PDF para descargar si alguien aún no lo tiene. Y ahí está bien escrito el apellido también. Betina. Y de él hay mucho material en internet, pueden seguir buscando, ¿eh? Bueno, soy Rodolfo. Gracias, Mariano. Muy fructífero todo el aporte. Buenísimo, como siempre. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista pensando en nuestra organización, que somos varios trabajando, nos encontramos con personas que son colaboradores de todo el equipo, que tienen distintos orígenes culturales, familiares, formaciones sociales y distintas carencias. Y obviamente, entre todos tenemos que lograr equipo, o podemos lograr equipo si queremos, para llevar adelante esta organización generando, digamos, lo que necesitamos, ¿no? Así que la pregunta es justamente, para llegar a acuerdos, tenemos redactados acuerdos de convivencia, descriptivos de puestos, descriptivos de áreas, y bueno, y esta gran diferencia, llamémosle, de estado de situación entre las personas, no termina siendo un acuerdo, o es un acuerdo que a lo largo del tiempo lo fuimos generando, lo fuimos escribiendo, pero el hecho del aceptar libremente o no, o aceptar porque lo elijo porque necesito un trabajo. Hay todo es grande el abanico, y ahí es donde vemos que es permanente el trabajo de mantener esto unido y de que funcione armónicamente. Es tal cual. Eso nos muestra que no todo colaborador tiene la posibilidad de estar en un espacio de toma de decisiones. Si una persona está trabajando, digamos, porque su objetivo es tener un empleo, entonces no puede ser un portador de toma de decisiones. Sino que la premisa para que ese grupo pueda tomar decisiones en grupo es que todos quieran ese acuerdo primario. Si eso no está dado, no está dada la premisa para ser parte de un grupo así. Que no está mal, es parte de cómo se forman los órganos de ese organismo, pero hay que poder reconocerlo y no es ningún problema. Algunos van a tomar decisiones, otros no. En ese campo, ¿no? Van a tomar decisiones, por supuesto, en su espacio de autonomía, pero no a nivel grande. Y es parte de la realidad de esa institución y está todo bien. ¿Sí? No es un problema de base, digamos. Es como lo que decíamos de la unanimidad. No es necesario buscarla. Si se da, se da. Y si no se da, no se da. Y acá lo mismo. Bueno, si los colaboradores empiezan a identificarse con la institución, van haciéndose portadores de derecho de decidir. Antes de eso, no. Perfecto. Me quedo más tranquilo. Ahí es donde se ve el paso de una etapa más pionera a una organizacional. Se va formando el grupo. Pero puede ser que se esté en una larga etapa pionera también, eso pasa. Queremos salir de la etapa pionera. Sí, se entiende.
le pasa mucho a los campos, ¿no? Que es difícil encontrar gente que tome el proyecto en el sentido de la fundación. Sí, Mm, sí. Bueno, un día hablamos. ¿Sí? dale, buenísimo, Dale, gracias. con mucho gusto. Andrés Acosta. Muchas gracias a todos, Mariano. Muy buenos días, tardes, por la conferencia y por los temas que nos planteas. Yo tenía una inquietud y es en cuanto a las organizaciones que son pioneras que tú mencionabas, que casi que esto se toma por la fuerza o la delegación se toma por la fuerza. ¿Cómo poder armonizar el ciclo, ese ciclo que mencionas cuando esa delegación se toma por la fuerza? Porque entonces los pasos previos no están o la entrega del resultado de quien lo asume tampoco es clara. ¿Cómo lograr armonizar eso un poco en esas etapas pioneras? Es una. Y la segunda pregunta es, también hago parte de una escuela Waldorf y no sé, cuando hablas de los tiempos en cada una de las fases, si esos tiempos se pueden dar en el marco de una misma reunión o necesariamente se expanden en el tiempo, porque puede ser que siento yo que a veces, muchas veces falla el proceso porque como que por la premura de resolver, como que se quiere agrupar varias de esas fases en una misma sesión y de pronto hay cosas que requieren pasarse a otra sesión o verla tiempo después. Entonces no sé si ahí haya como una orientación general o como una guía como para uno poder identificar cuándo, cómo mediar ese tiempo que se requiere para darle el espacio de tiempo adecuado para cada fase o para cada momento. Excelente. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué pasa en una etapa pionera cuando delegaciones son tomadas por la fuerza? Bueno, eso no es una delegación porque nadie la delegó. Es una apropiación que habría que ver cómo es la calidad de diálogo entre los pioneros, ¿no? En una etapa pionera no hay tanto orden en este sentido, sino que hay que ver qué pasa entre esas personas, que se va perdiendo la confianza mutua, si es que alguien toma algo que nadie le dio, digamos, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo en particular, a ver qué pasa allí. Normalmente en una etapa pionera, el grupo de pioneros está cohesionado. Si el grupo de pioneros se pelea, digamos, entonces lo que va a pasar es que se generan dos instituciones. Uno se termina yendo. ¿Sí? Pero hay que ver entonces qué pasa allí. En cuanto a la segunda pregunta, a veces pasa em, que se traen al grupo cuestiones que no le corresponden decidir, que ya están delegadas. Por ejemplo, este tema de la pared podría ser ya parte de lo que se le delegó a la comisión de mantenimiento. Entonces, ¿por qué llega esto al grupo grande? Si alguien por equivocación trajo eso al grupo grande, el grupo grande le dice, este tema ya está delegado, por favor, llévalo a la comisión de mantenimiento. Terminó ahí, ya está. A menos que la comisión de mantenimiento como tal pida al grupo grande un criterio general que no está en condiciones de realizar porque no los tiene delegados, entonces todo se resuelve dentro de la delegación. ¿Sí? Y el grupo no tiene por qué ocuparse de cosas que no necesita ocuparse. Ahora, cuando sí aparece un tema, ahí es necesario darse el tiempo necesario que haga falta. La fruta madura cuando madura la fruta. Y si hay, por ejemplo, en el punto 2A, la generación del entendimiento de cómo se generó el problema, no podemos resolverlo hoy acá, entonces abrimos una nueva subcarpeta, de ahí tenemos un nuevo problema. ¿Sí? Esta la dejamos pendiente y ahora tenemos un nuevo problema y es que no sabemos cómo se generó el problema. Entonces, esa conciencia de problema nueva, con esa realizamos una subdelegación. ¿Quién averigua cómo se va a... qué pasó acá con esta pared? Y esa es una tarea en chiquitito. La pedimos realizar, bueno, criterios generales, hasta la semana que viene. ¿Sí? Por ejemplo.
Bueno, entonces, ¿quién lo hace? Lo hace, se lo lleva, lo resuelve y lo trae. Gracias, descargo. Ahora ya tenemos el punto 2A. Podemos seguir con el grande, ¿se entiende? O sea, vamos declinando subcuestiones de una grande. Y está bueno tenerlo en mente, que alguien anote por ahí incluso gráficamente ese mapa de problemas y subproblemas, para que uno no se pierda después. Entonces, la semana que viene, en el orden del día, dice cómo se llegó a la pared con humedad. Y uno lo mira y dice, ¿y esto de dónde salió? Ah, porque habíamos hecho una delegación para llevar adelante el punto 2A del problema grande. ¿Se entiende? Anotar, 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 anotar. Un secretario de la reunión es la parte más importante de la reunión. Tengo un colega que decía, grupos de decisión que no toman nota no son serios, que no llevan actas no son serios, porque tenemos mala memoria y tenemos muchas cosas en el día. ¿Sí? ¿Sirve? Bueno. ¿Cómo ¿Alguna estamos? ¿Estamos pregunta para ir más? cerrando? Sí, una más. No hay, yo estaba preguntando si hay alguna pregunta más. Ah, si no hay, entonces hacer mate. Bueno, muchas Bueno, gracias. si no hay ninguna pregunta más, por ahí nos gustaría darnos un momento como de fiesta, acción de gracias con este ciclo, con estas 3 charlas que se fueron dando y se fuimos generando una delegación en algún punto, como en nombre de la turma 284, a todos los que han participado en estas 3 charlas y que han colaborado a que podamos hacer esta formación, a Mariano que, bueno, se ha brindado desde el primer momento a todos, sí, ha dicho, y ojalá que sigamos encontrándonos, tenemos así como un listadito de temas que podemos seguir abordando, pero en algún punto así como quitar esta delegación de parte de la turma y contarles que ha sido un gran, gran, gran apoyo la colaboración de todos para esta formación, como reconocer que hay un entendimiento de lo necesario que es el apoyo y bueno, que ojalá nos sigamos encontrando ya fuera de este ciclo de charlas y abriendo un nuevo espacio. Gracias de mi parte también, porque es una enorme alegría poder colaborar con Germinar. Y mucha fuerza en cada uno de los proyectos que cada uno tenga. Gracias, Mariano. Con mucho gusto. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mariano, querido. Chao, luego. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien donde estén. ¿Dónde andan? Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Ha habido gente de Colombia, Patagonia, Puerto Rico, Colombia, vamos, España. todavía. Yo España ahora estoy también. en la Patagonia también, en este momento. Soy de Mendoza, pero estoy en la Patagonia. Así que, bueno, Qué estamos en bueno. realidad en el Bolsón, en Mallín Ahogado. Que ahora Ujú. está pasando, no sé si te han llegado las noticias, Sí, pero bueno, claro está que todo sí. esto en incendio. Sí, Así sí, que, bueno, sí. nada, mandar Ay, luz y oración para que sí, llueva y se acabe esto que se ha vuelto bastante caótico. sí. Y agradecerte, Mariano, la verdad que yo no hay manera que tengamos cada encuentro es cada vez más emocionante y más despierta una luz, así que hay un camino en las charlas que he estado escuchando con vos. Espero más adelante seguir en contacto porque realmente en mí, en lo personal, ha despertado algo muy grande germinar y estos encuentros con vos y todo, así que lo quiero agradecer personalmente y me sumo a Mariam con esta quita y con esta fiesta de cierre, por lo menos con lo que respecta a la turma y lo que hemos hecho este año con esto. Así que gracias infinitas. Al Buenísimo. comienzo ¿Quién está de España? ¿Quién está de España? no sé si entró, pero sé que se Ah, inscribió. lo va a escuchar por ahí. Qué bien, gracias.
Sí, al principio comentábamos con el equipo, yo les decía que es necesario esto porque yo en una semana pierdo la fe y la recupero unas 5 veces con el proyecto. Y bueno, y ahora a la práctica, ¿no? A volver a la práctica. Sí nos ha pasado que varias de las familias han visto las charlas y ya la conversación está en otro punto. Ya de lo que se puede hablar, en una reunión nos encontramos hablando de que en algún punto vamos a ser compadres. Y salió de la charla anterior y no sé cuánto hubiésemos tardado en llegar a ese entendimiento. Entonces, gracias por traer ahí como esas luces y esos entendimientos que nos hacen rápidamente poder pasar a otro diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de mi parte, que estén muy bien y adelante, ¿eh? Estamos cada uno aquí para los demás. Sepámonos trabajando. Estamos. Gracias, gracias. Chao, chao a Un todos. abrazo enorme. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.